Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre, quien lidera la Cámara de Agricultura, pero también como analista político. Con él queremos hablar sobre este fin de año, un fin de año que además anuncia posibilidad de nuevos salarios, nuevas medidas, nuevos decretos para préstamos para los sectores de la microempresa o de la pequeña empresa. ¿Cómo evaluar esto, Rodrigo? ¿Cómo lograr este despegar económico que el país requiere, que la sociedad requiere, tanto para generar estabilidad, pero también para generar nuevas plazas de empleo? Claudia, primeramente un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los televidentes que nos están observando. Creo que es importante reconocer que la economía no se mueve individualmente con una u otra decisión y que además la economía no se mueve por decreto. Realmente se mueve a través de un sinnúmero de aspectos que tienen que ir acomodándose. Con respecto a este tema del anuncio del presidente, que es completamente viable. O sea, cuando desde hace varios años se viene hablando de estos créditos a 30 años plazo y al 1% que decían, es que esto no es posible. Sí es posible con voluntad política, porque quien determina las tasas de interés en el Ecuador, más allá de una presión real que existe del mercado y del costo del dinero, es la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, creada con el famoso Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta Junta tiene la potestad de tomar decisiones por sobre las reglas normales del mercado. Y esta es la Junta que está invocando el presidente en el caso del último decreto ejecutivo para declarar como prioridad al sector agropecuario con créditos a 30 años y hasta, eso hay que aclarar, hasta 30 años y al 1% de interés para el sector de microcrédito. Esa parte es la que la comprendemos, pero creemos que podríamos hacer un paso adicional. ¿Cómo comprender esto de un paso adicional? ¿Por qué existe esto? ¿Qué es lo políticamente correcto? Además, hay dudas, Rodrigo, porque muchas personas votaron por el presidente Lasso. Él habló siempre de incrementar salarialmente a $500 a lo largo de su mandato. Entonces, varios sectores toman $500 o los $100 de incremento, dividen para 4 y dice cada año debería subir $25. ¿Por qué no existe esos acuerdos? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con los diferentes sectores cuando si un gobierno gana con una oferta de campaña, ¿por qué no posibilitamos ese cumplimiento? ¿Qué problemas tenemos como economía y como sociedad? A ver, yo creo que es importante reconocer que este fue un compromiso de campaña de la segunda vuelta electoral, ¿ya? Y yo me estaba enfocando todavía en el tema del crédito, porque ese sí ha sido un compromiso de las campañas anteriores y completamente sustentado y fundamentado. Cuando hablamos del tema salarial, el tema salarial se mueve a través de otra dinámica y hay una estructura jurídica que la manda. El caso del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, pues la ley determina que ahí se debatirá el tema del salario y que se lo hará al final del año para definir la variación del mismo. Dice también la ley en su artículo 118 que de no llegarse a un acuerdo a nivel del Consejo, pues el salario se fijará en base a la inflación proyectada del año subsiguiente. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha determinado que es de 1.28, lo que nos da $5. Pero yo sí creo que el tema salarial es importante y además es la coyuntura que mueve mueve a los medios de comunicación. Pero el principal problema que yo creo que debería mover a la sociedad ecuatoriana
es el problema de quienes no tienen salario. Porque si tenemos un 30% de la población económicamente activa con empleo pleno, y de ese 30%, un porcentaje está vinculado a la remuneración básica unificada, ¿qué estamos haciendo para darle oportunidades al 70% de la población? Porque ahí está el problema grave. Entonces, no podemos solamente quedarnos en que si subimos los 25 o subamos los 100 de golpe o subamos 20, porque eso va a afectar en positivo, llamémoslo así, a un porcentaje minoritario de la población cuando estamos dejando a un lado a la gran mayoría. Y ahí es donde viene la otro compromiso de campaña, que tiene que ver con una reforma al Código del Trabajo, o no reforma al Código, sino con una ley paralela. Eso ya se definirá, porque luego de lo que sucedió en la Asamblea, con la aprobación de la ley, tiene un nombre larguísimo, esta que se aprobó por el Ministerio de la Ley, pues ahí ya vamos al otro rubro. Entonces, ¿todas las leyes se van a aprobar así? ¿O vamos a tener leyes que realmente se debatan en la Asamblea, donde se reciban aportes de las partes? Porque creo que son temas que son importantes de ser analizados también. Deben ser analizados. Se está hablando de que el tema del proyecto laboral se va a generar un diálogo con la sociedad entre enero y marzo antes de enviarlo a la Asamblea. Pero, volviendo al tema salarial y al tema de estos créditos productivos, ¿por qué ato las dos cosas? Si yo quiero generar una microempresa, me acojo a los nuevos créditos del Banco Nacional, el BAN. ¿Cómo yo hago mis presupuestos y ni siquiera sé cómo voy a pagar los sueldos a mis nuevos trabajadores? O sea, ahí va todo atado, porque si yo genero una empresa, tengo que contratar personas. Si es pequeñita, 2, 3, si es medio un poquito más grande, o sea, y ahí ya se me mueve toda mi planificación porque hay que subir los salarios. ¿Cómo trabajar y cómo empatar el interés del gobierno, que es generar más plazas de empleo, pero que de pronto con las alzas salariales nos generan una serie de temas? Y bien recuerda Rodrigo Gómez de la Torre que eso fue oferta de campaña de segunda vuelta, pero fue oferta de campaña. No lo negamos en ningún momento. A ver, cuando nosotros hacemos un análisis de los emprendedores en el Ecuador, llámense microempresarios muchas veces que están arrancando un nuevo negocio, vemos que son los que menos gente contratan. Tenemos un país de gran cantidad de emprendimientos, pero con muy bajísimo nivel de contratación. Y ese bajísimo nivel de contratación es por efecto de unas normas laborales absolutamente inflexibles que no permiten un desarrollo productivo lógico. Tema que no ha sido debatido solamente en el Ecuador. Tema que es el punto focalizado de observación desde el mundo al Ecuador. ¿Cómo son tus reglas laborales para ver qué tan atractivo eres para invertir? ¿Cómo son tus reglas tributarias para ver qué tan atractivo eres para invertir? ¿Y cómo están tus trámites? Son los tres ejes que se han venido analizando desde hace varios años a través de los índices de competitividad global. Entonces, vemos que estos índices, que ahorita están suspendidos, pero no están ahí de casualidad. Y vemos y por el otro lado que el empleo pleno en Ecuador se viene perdiendo sistemáticamente desde el 2014, cuando llegó a su pico. Y también vemos que históricamente el Ecuador ha subido salarios por encima de la inflación proyectada. Entonces, no quiero ser agorero de un fracaso, pero sí quiero evidenciar que las cifras económicas nos determinan eso. Y cuando ya leí que en el 2009, en el 2008 se decretó un alza salarial de $30, y me dijeron, es que en esa época no pasó nada. No, sí pasó, pero era un momento en el cual la economía todavía estaba en un proceso de ajuste, y ahí es cuando el precio del petróleo, si bien a inicios de año cayó, pegó un repunte impresionante, y comenzamos a comernos todos los ahorros, ya con la famosa Constitución del 2008. Entonces, había una cantidad de plata que se inyectaba a la economía para compensar. Ahorita ese dinero no hay. Ahorita más bien lo que estamos viendo es que las condiciones económicas no son las mismas. Entonces, primero no podemos comparar coles con aguacates, porque el uno inclusive nace de un árbol y el otro sale de la tierra. O sea, ni siquiera en ese aspecto. Entonces hay que tener mucho tino.
Y con respecto al tema de microcrédito, yo creo que es importante que el crédito se dé. Sí, hay un problema de crédito en el Ecuador, que no es solamente un tema de decretar, de definir créditos por decreto, sino también ir enfocándonos en cómo vamos a manejar estos créditos, porque uno de los temas que sí nos afectan en el país, y particularmente en el sector agropecuario, es la producción individualizada. Esta producción individualizada ha sido un problema porque la asociatividad más bien ha estado orientada a una asociatividad con tintes clientelares para ver qué le saco al gobierno de turno, sea este nacional, provincial, local, cantonal o parroquial, más no en una asociatividad técnico-productiva. Y lo que nosotros habíamos planteado desde la Cámara mismo hacia la Presidencia de la República ya tiempo atrás, y lo venimos sosteniendo por buen tiempo, es que el crédito sea un dinamizador de la asociatividad. Si te voy a dar crédito al 1% a X años o plazo, y el ejemplo que he utilizado es para sembrar papas que a los 6, 7 meses ya estás cosechando, pues probablemente no sea el crédito más idóneo. Sin embargo, si entregamos un crédito asociativo a 20 años plazo, al 1%, a un grupo de productores de papas que tienen en su proyecto sembrar, cosechar, una planificación de siembra en el tiempo, clasificarla, ponerle marca, inclusive pensar en el procesamiento industrial para exportación, pues el crédito cobra total y absoluto sentido. Entonces, ahora, Rodrigo, perdón la interrupción. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. El tema de generar asociatividad técnico-productiva, ya sea para agricultura o sea para emprendimientos dentro de las ciudades, que se necesita de múltiples temas. Uno ha visto que la pandemia generó una serie de trabajos. Te entregan desde carne hasta flores, pasando por todo lo que uno se le ocurra a domicilio. Entonces, ¿cómo generar esa asociatividad sin generar líos legales? Es decir, si yo quiero formar una empresa, tengo tal cantidad de requisitos que casi no lo hago. Si quiero ser parte de una organización no gubernamental, una ONG, está la cantidad de trámites que tampoco lo hago. Entonces, ¿cómo lograr este tipo de asociatividades que vayan ancladas a créditos productivos, que generen mayor incentivo, pero que no se convierta en otro lío burocrático? A lo que me refería precisamente. Nosotros tenemos que trabajar profundamente, y si bien el decreto 068 de arranque de gobierno lo dejó claro, todavía es un proceso, no va a ser automático. Como digo, las cosas no se resuelven por decreto, pero el decreto 68 precisamente apunta a reducir trámites innecesarios, porque nosotros tenemos una tramitología que yo creo que debería ser analizada para que se vaya al libro de los récords, porque es impresionante. Lo que tú has mencionado es totalmente claro y práctico. Entonces, tenemos que ir destrabando los distintos problemas dentro de la economía. Caso contrario, lo que estamos haciendo es siguiendo en un pozo que no acabamos de salir. Y no es un tema solamente de cómo lo hacemos en ofertas de campaña, sino es cómo ya aterrizamos eso con una estructura gubernamental que viene desde la famosa Constitución del 2008, que no es una estructura sencilla ni de entender ni de manejar. Y creo que ahí estamos viviéndolo, y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tiene este gobierno, ver cómo desmantelamos esa estructura burocrática absolutamente improductiva y generadora de conflictos, porque el país necesita salir adelante. El país necesita despegar. Y vemos que Perú, con el presidente Castillo, que tuvo un primer impacto muy fuerte, y los capitales estuvieron pensando en salir volando, pues el presidente Castillo se reunió y la institucionalidad del Perú, más bien como que también le planteó y le dijo, bueno, vamos a tomar algunas decisiones. Se removieron algunos ministros, y resulta que Perú no ha perdido, está con un punto una tarjeta amarilla, digamos, de la inversión internacional, pero no está con tarjeta roja, y más bien sigue siendo observado como un punto de desarrollo. Y nosotros aquí, yo creo firmemente en el Ecuador, quienes estamos en el sector agropecuario, estamos enraizados en el país,
No es un tema fácil de sacarnos, pero sí es un tema que lo hemos visto con susto muchas veces, porque las decisiones muchas veces de coyuntura política no necesariamente son decisiones que van a beneficiar a la estructura en el tiempo para un desarrollo pensando en 10, 20, 30 años plazo. Ahora, Rodrigo, pensando en 10, 20, 30 años, pero también en la inmediatez, uno escucha a los señores sindicalistas como Mesías Tatamó, el señor Chávez y otros que dicen, la canasta básica del Ecuador sobrepasa los $700 por familia. ¿Cómo lograr hacer que, por un lado, se logre llegar a un acuerdo en el tema salarial, por otro lado, se llegue a un acuerdo en el tema de créditos, pero al mismo tiempo todos busquemos dar trabajo al 70% que no tiene? Porque ese es el punto fundamental. ¿Cómo lograr que el sindicalista piense en el que no trabaja? Porque además, yo sí quiero decir, los señores sindicalistas, desde que yo me acuerdo, siguen siendo los mismos. Entonces tampoco hay una rotación generacional, ni mucho menos que ellos exigen en otros sectores. ¿Cómo lograr dialogar entre unos y otros y pensar en la gran mayoría ecuatoriana que necesita trabajo? Tú señalas el tema de inversión extranjera, la agricultura está enraizada literalmente en nuestro país, es una punta impresionante de proyección, de prosperidad. Los productos ecuatorianos, le gusta a quien le guste, son de los mejores del mundo en todas las áreas en las que se incursiona agrícolamente. Pero hay el lío entre un sector, uno puede hablar movimiento indígena, puede hablar sectores sindicales, los trabajadores, por no involucrar al gobierno por una parte. A ver, yo creo que cuando tú lees las estadísticas del INEC, y esto yo lo invito a todos los amigos de los sindicatos, inclusive a nosotros mismos, a los otros empresarios y a la sociedad en general. Cuando se publican las estadísticas del INEC y estamos interesados en conocerlas, leamos completo. Sí, la canasta básica familiar está en $715 aproximadamente. Y de acuerdo al mismo cuadro del INEC, el ingreso familiar está en 745. Entonces, hay un gap, que el ingreso está por sobre la canasta, para quienes tienen salarios. Trabajo. Ese es el problema, que no estamos viendo a los que no tienen empleo. No estamos viendo a quienes están, inclusive, para utilizar un término muy del lado de los trabajadores, la famosa precarización, están autoprecarizándose porque tuvieron que emprender. Saben que contratar dentro de la formalidad, que es lo adecuado, es un problema gravísimo porque a los 3 meses ya entras con un contrato indefinido con una estabilidad laboral de 3 años. Entonces, esa persona cocina, empaca, se dedica a transportar estoy pensando en un emprendimiento de comidas, se dedica a transportar, termina, hace la contabilidad, hace la adecuación, hace todo, porque no puedes contratar fácilmente. Entonces, ese tipo de cosas más bien generan conflictos. Y el sindicalismo, yo también creo que es importante que identifiquemos dónde están trabajando, porque muchos dirigentes sindicales tampoco sabemos dónde trabajan, o si trabajan, porque ese es el otro debate. Si no están bajo nómina y no están como empleadores, algo está fallando. Y días atrás yo conversaba en un foro muy interesante, por cierto, con Edgar Zarango, y él nos decía, yo cuando asumí la dirección del sindicato que está ahorita él, tuvimos que tomar decisiones muy duras, y teníamos gente que trabajaba, y tuvimos que bajarle a medio tiempo, y tuvimos que corregir ciertas distorsiones, porque los salarios no se pagan solos. Sector privado paga salarios en función de la producción y de la productividad. No paga salarios por decreto o alzando impuestos. Nosotros tenemos que trabajar para producir y de ahí pagar salarios. Entonces, cuando los salarios se levantan antitécnicamente, muchas veces lo que deriva es que no tengamos una generación de empleo real, sino más bien tengamos un problema que se sigue ahondando en el tiempo. Y eso es algo que yo sí quiero recalcar muchísimo. No nos oponemos a las alzas salariales, por el contrario. Qué mejor que todo el mundo tenga muy buenos salarios, pero que la economía permita manejar esos salarios. Porque muchas empresas, y en el Ecuador el 95%, más o menos, entre el 90 y el 95% son MIPYMES, están peleando el día a día para ver cómo pagar salarios.
y están peleando el día a día para levantar cabeza después de una de las crisis económicas más fuertes que hemos tenido. Aunque hay sectores que han podido vender algo más, el vender más no necesariamente significa que tuvieron más utilidad, que ese es el otro tema. No estamos entendiendo, y me sorprende, que desde los mismos grandes economistas no entiendan la diferencia entre patrimonio y liquidez y entre ventas y utilidades. Son conceptos de contadores, son conceptos básicos que hasta quienes no somos economistas los estamos entendiendo facilito porque nos toca vivir la realidad del día a día. Yo creo que esa realidad del día a día tiene que estar muy clara para los sectores gubernamentales, para los sectores empresariales, para los sectores de los trabajadores, y reconozco que probablemente los sectores que más clara tienen la película son toda esa gente que está sacándose el aire día a día en la calle, tratando de ver cómo genera su ingreso diario, porque ellos sí saben cómo se mueve la economía, y saben cómo se gasta el dólar, y cómo se ahorra el dólar, y cómo se invierte. Ahora, Rodrigo, para cerrar, porque los tiempos son terribles cuando uno está al aire, ¿cómo llegar a los acuerdos? ¿Cómo lograr que esta reforma laboral, esta nueva ley laboral que tanto se anuncia y todos los procesos en los que estamos involucrados en fin de año, efectivamente logre consensuar y todos entendamos la dinámica del trabajo en el país? Porque hay que entender la dinámica. Tú bien señalas, no es porque uno vende más que gana más. No. Uno a veces vende más aunque pierda por no quedarse con stocks. O sea, ¿cómo lograr entender y que el mundo del sindicalismo, el mundo de Pachacuti, de CONAIE, de ciertos sectores que a veces son reacios, comprendan la lógica y la dinámica de cómo funciona el Ecuador? A ver, creo que un ejemplo lo hemos dado a nivel del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. El Consejo tiene que reunirse para hablar de salarios porque la ley así lo determina. Sin embargo, no es la única razón por la cual el Consejo se reúne. El Consejo también debe reunirse, de acuerdo a su normativa, para discutir política laboral. Y en el año 2019, yo sí quiero enfocarme mucho en eso. El 2019 fue un año de diálogo permanente, donde trabajamos en acuerdos. Sí, había unas listas inmensas de temas, pero nos enfocamos en qué es lo que menos distantes estábamos y luego seguir trabajando en lo otro. Y el tema de jornadas laborales, el tema de temas estructurales, jornadas laborales, el tema de jubilación patronal, temas de qué pasa con los emprendedores. Ese es un tema fundamental. Y más o menos en algo se han aterrizado en algunos acuerdos ministeriales, deben migrar a ser parte de la ley, en donde entendamos que el código tiene que irse ajustando a los nuevos tiempos y no quedarse con una visión del siglo XIX. Y hablo del siglo XIX porque fueron los abusos laborales que existieron en el siglo XIX que derivaron en la construcción de los códigos laborales a inicios del siglo XX. Pero esa visión se cree que sigue igual, cuando ahorita nosotros ya ni siquiera, ya mucho el trabajo mecánico de industrias se lo está haciendo a través de robots. Mucho trabajo se lo puede hacer a través de teletrabajo, y nosotros estamos con gente que estamos compitiendo en algunas actividades económicas, se está compitiendo con gente que ya ni siquiera trabaja en este continente. Uh-huh. O sea, ya no hablemos del call center que está en el Perú, no. Está en otro continente, están en la India, están en sistemas de manejos informáticos. Entonces, creo que el diálogo permanente, y creo que el Consejo es el sitio natural para poder tratar los temas laborales, pero esa es la alternativa. Y ahí a veces el diálogo, poder salir con explicaciones claras hacia la ciudadanía, para explicar lo que se está haciendo y en base a una adecuada forma de comunicación, ir construyendo no solamente los acuerdos dentro del seno del Consejo, sino también la explicación hacia la gran mayoría de gente que necesita trabajar. Y creo que ese es el hecho. Cuando yo he estado en entrevistas y a veces con sindicalistas de la vieja data, y han abierto micrófonos, por ejemplo, yo recuerdo un debate en diciembre, estábamos con Mesías en una radio, y precisamente de las 3 llamadas que llegaron, 2 llamadas eran que están hablando de salarios. Si el problema que nosotros tenemos es que no hay empleo, ni siquiera tengo un trabajo para que usted esté discutiendo salarios. No me preocupa si suben o bajan, me preocupa que no tengo trabajo.
Y yo creo que esos son los temas neurálgicos y fundamentales que el país debería estar discutiendo, más allá de un alza salarial que podría darse y que estamos de acuerdo en que debe haber un incremento salarial, pero que sea un incremento prudente, pensando en que la reforma laboral es indispensable, ya no solamente para pensar en trabajadores y empleadores, sino, como tú bien lo has mencionado también, en la gran mayoría de gente que no tiene empleo. Y hacia allá deberíamos ir. Hacia allá debemos ir y esperamos que así sea. Vamos a estar pendiente de lo que pase en estos últimos días del año, pero también saber cómo lograr un diálogo permanente, un diálogo en donde todos aprendamos de cómo efectivamente funciona el tema laboral en el Ecuador, cómo funciona la parte productiva, para poder opinar y decir esto se requiere y esto no se requiere. Uno habla de jornadas flexibles, habla de una serie de elementos, y bien nos recuerda Rodrigo Gómez de la Torre, más aún luego de la pandemia, que gran parte de las personas que trabajan en el continente americano o que dan su trabajo en el continente americano, llámese Ecuador, en este caso Sudamérica, no está en este continente, es decir, es una dinámica diferente y se tiene que tener todo eso muy claro. Nuevamente, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Estar pendientes de lo que ocurre en el Ecuador es responsabilidad de todos. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.